aquí les voy a compartir que aparece como tecnología. Así podemos avanzar un poco más con este tema del AutoCAD, considerando que nos quedan muy pocas clases. Tengamos en cuenta que a partir de hoy y nos quedan 2 clases más y se acabó el cuatrimestre, se cerró el ciclo electivo 2020 tan particular. Así que por eso hoy vamos a avanzar un poquito más sobre esta unidad que es AutoCAD. Van a hacer un trabajo práctico, ¿sí? Muy simple, pero que tiene que estar realizado para que completemos los diferentes trabajos prácticos que han venido realizando a lo largo del año. Yo, de todas maneras, quiero preguntar si voy a hacer así como un repaso muy rápido en cuanto a cuáles son los temas que fuimos viendo dentro de lo que es el programa de AutoCAD y vimos lo que es interfaz de trabajo, unidades de medidas, coordenadas, los 3 tipos de coordenadas, los comandos básicos, que es el grupo de dibujo, todo eso lo estuvimos viendo. Hemos visto lo que es el grupo de capas, ¿sí? Ese grupo de herramientas que habla únicamente de capas, y acá se los estoy compartiendo. Vimos entonces todo el grupo de dibujo, vimos todo el grupo de capas, también vimos dentro de lo que era el grupo de modificar, la mayoría de las herramientas que ustedes, que son las básicas, las hemos visto, y creo que ahí me quedé con todo, y no hay más nada, ¿verdad? Hasta ahí hemos hecho un poco este repaso y de todos los temas que ya vimos. Yo quiero preguntar, ¿hay alguna consulta sobre estos herramientas que fuimos viendo? ¿Han tenido algún inconveniente? ¿Lo han puesto en práctica? Bueno, me alegro que esté todo en orden entonces. Que no haya dudas al momento de que realicen el trabajo, bueno, ahí estaremos bien. Me interesa que hoy podamos ver todo lo que es el tema de acotación y lo que es texto. Entonces, cuando otras herramientas básicas que debemos manejar dentro de lo que es el AutoCAD es para poder incorporar esos textos que siempre pueden ser como una nota específica en cuanto a características técnicas, el tema del rótulo, que esos rótulos ustedes saben que vamos a trabajar según la complejidad del trabajo que nosotros representemos en AutoCAD, porque hay desde un rótulo básico como el que ustedes hacen para estos trabajos prácticos en los formatos A4 hasta rótulos muy complejos con una determinada cantidad de especificaciones técnicas y que eso está establecido dentro de lo que son las normas IRAM. Y además vamos a ver cómo podemos aplicar diferentes tipos de acotación, siempre considerando la norma IRA, ¿verdad? Entonces, si vamos a ir a lo que es acotación, ya sabemos que hay 2 maneras de que podamos utilizar esta herramienta, y una de ellas es a través de los iconos, ¿sí? Que lo tenemos en esta sección que se llama anotación, que si tocamos este desplegable, tenemos, o esta flecha, hay una serie de desplegables, otra página u otra ventana que se despliega, o también podemos ingresar, bueno, en este caso lo tengo cerrado, en el menú que dice acotar, en la margen superior, y el que no tenga esto o no se acuerda, puede ingresar en lo que sería la barra de estado, la palabra de acotación, y va a ir saliendo y podemos ingresar a partir de ahí. Cuando nosotros queremos acotar una pieza cualquiera, para lo cual vamos a dibujar un polígono de una determinada cantidad de lados, le vamos a poner 7, y lo vamos a hacer que tenga un centro cualquiera y que esté inscripto, y vamos a poner en este punto. Si yo necesito acotar este polígono, me voy a ir a la herramienta de acotar, o al icono, perdón, y fíjense que si toco este desplegable o esta flecha, aparecen las diferentes maneras que nosotros podemos acotar. Esto hace referencia a que
a que si yo tengo que acotar un ángulo, si tengo que acotar un radio, un diámetro, ¿sí? Pero hay dos herramientas que es importante que las consideremos y que prestemos atención. Cuando hablo de lineal o alineada, el lineal va a acotar pura y exclusivamente de manera ortogonal, ya sea de manera horizontal o de manera vertical. Mientras que la alineada también lo puede hacer, pero siempre y cuando, y además, perdón, podemos acotar en cualquier otra dirección. Digo, si yo en este momento voy a trazar un par de ejes perpendiculares que pasan desde este punto, lo vamos a tomar cualquiera, tanto el vertical como un horizontal, ¿verdad? Entonces yo acá puedo acotar lo que es el lineal. Seguramente alguno está mirando y dirá, bueno, es fácil acotar cuando tenemos activada la orden de ortogonalidad. Pero fíjense que yo al desactivar esto también tengo la posibilidad de acotar de manera perfecta sin necesidad de que tenga acotada la parte activada la orden de ortogonalidad. Mientras que, a ver, si yo esta misma la quiero utilizar para acotar este lado, no me lo permite, porque tiene una determinada inclinación. Entonces ahí donde voy a utilizar esta opción dentro de acotado que se llama alineada. Es decir, va a alinear mi cota según la dirección, esto está gigante por supuesto, la dirección de lo que yo estoy acotando. Esto es muy simple, si tuviésemos que acotar, dibujamos un centro acá que tenga un diámetro de 25, circunferencia en donde podemos acotar ya sea el radio de esta circunferencia que me da una vista previa de lo que yo estoy acotando o puedo acotar el diámetro y ubicar el tema de lo que es las cotas. Ahora bien, supongamos que yo a esta cota, que tiene una representación porque así ya está configurada mi máquina, porque yo ya la he configurado, quisiera modificar esta cota, es decir, yo quisiera que en vez de los extremos de cota que están representados a través de flechas, tengan líneas a 45 grados. Además, quisiera que esta cota o la línea de cota esté de color roja, voy a hablar una grosería, de color rojo y con línea de trazo. Por supuesto que no es lo que establece la norma, ¿no? Pero ¿qué quiero mostrarles? El tema de cómo podemos editar o modificar esta cota. Entonces, me puedo ir a la herramienta donde dice modificar y acá en esta sección no, nos vamos a ir a lo donde estamos con edición, editar, a ver, ya la perdí, ahora vamos. Acá en formato, fíjense que habla de estilo de texto, estilo de cota, ¿sí? En cualquiera de estas yo voy a entrar, estamos hablando de cota, por lo tanto voy a seleccionar y se va a aparecer esta ventana. Esta ventana me permite a mí crear un estilo propio, personalizado, dentro de esta sección. Le voy a dar un nombre que le puedo llamar, no sé, sistema, ¿sí? Y a la vez tengo que viene por defecto el programa, lo que se llama el anotativo y el ISO 25. Si yo a esta cota ISO 25, bueno, antes que avancemos, fíjense que en el costado derecho hay una pantalla que hace una visualización previa de cómo es esta cota que se llama ISO 25, que es la que estoy trabajando. Ahora, si yo quiero modificar, me voy a ir a una de estas ventanas o estas pestañas que dice modificar.
Si quiero crear una nueva, por supuesto, voy a seleccionar acá, le voy a dar el nombre, pongamos como dijimos, sistemas, ¿sí? Y le damos un nombre que se va a usar para todo lo que yo voy a trabajar y le va a permitir a ustedes comenzar a definir o dar las características de esta cota. Por ejemplo, podemos dar las características en cuanto a lo que son las líneas, tanto la línea de cota como las líneas de referencia, lo llama acá el programa, que en realidad son las líneas auxiliares de cota, es decir, o los extremos, las líneas de extremos, que la conocen, que lo vieron en sistema. Entonces, si es la línea de cota, es donde se apoya la cota. Esto ya lo sabemos de sistema. Ahí puedo modificar por un color, por un tipo de línea, ¿sí? O un grosor. Supongamos para que vamos viendo las diferencias. Yo elijo el rojo, inmediatamente tengo una visualización previa, cómo voy modificando o cómo voy asignando las características a cada uno de estos elementos. Si tengo que utilizar un tipo de línea, fíjense que yo al colocar esta flecha, me aparece apenas un solo tipo de línea que se llama continua. En realidad, ¿qué pasa? Yo acá tengo que elegir otro. Yo quisiera que tenga otro tipo de línea. ¿Qué hago? Selecciono donde dice otro y aparece este desplegable que mi máquina en este momento dice que solo tengo estos tres tipos de líneas. Pero no, yo quiero otro tipo de línea. Digamos que quiero una línea de trazo. Me voy donde dice cargar y se va a aparecer este desplegable. Este desplegable en donde están insertas todos los tipos de líneas que establece las normas IRAN y yo las quiero tener en mi fichero, guardarlas en mi computadora para que cuando yo necesite, no solo para el tema de las cuotas, sino cuando estoy dibujando otra cosa y necesito un tipo de línea. Entonces, se selecciona a partir de esta, voy a seleccionar todas, fíjense la cantidad que hay, vuelvo a repetir, todo esto establecido según normas IRA, y le voy a dar a aceptar. Les pido por favor que si no se entiende, que me pregunten, porque una vez que hago esta acción, no puedo volver de cero. Ya va a quedar cargada la tipo de línea. ¿Se entendió hasta acá, verdad? Salgo y explico nuevamente. Cuando yo quiero modificar el tipo de línea de la cota, toco estas flechas, aparece este desplegable y me da solamente tres tipos o tres opciones. Una continua y las otras que las puedo modificar o considerar según sea que estén dentro de una capa o que sea un bloque. Pero no, yo quiero otra, por eso busco dentro de otro y aparece esta ventana, que es más información de lo que ya estaba viendo. Como necesito otra que no la veo acá, voy a buscar cargar y ahí aparece todos los tipos de líneas que establece la norma, para lo cual las voy a seleccionar a todas y una vez que están todas seleccionadas, le voy a dar a aceptar. Y acá vuelvo a aceptar. Fíjense que se va cargando en esta sección que yo solamente tenía tres tipos y doy a aceptar. ¿Cómo verifico esto? Si voy a tipo de línea, tengo todas las líneas que yo recién había cargado, ya las tengo incorporadas, sería como mi biblioteca de líneas. A partir de esto, puedo elegir la que yo creo conveniente o que voy a usar para las características de este tipo de cota que le llamamos sistema. Vamos a elegir o seleccionar un tipo que sea destacado para que puedan ver cómo se genera esto. Elijo esta, fíjense que la visualización previa acá ya sufrió la modificación de cómo va quedando esta línea. Podemos modificar, fíjense, el grosor,
también tenemos todo desplegado, en este caso no hay que cargarlo, y podemos diferenciar según los intervalos entre las líneas a partir del dibujo, a cuánto voy a ubicar esa línea de cota. Ahora, si yo cuando dice suspensión, está haciendo referencia a que yo voy a decidir si la línea de cota 1 yo la apago, ¿qué significa? Que va a trabajar o va a dibujar o va a representar solamente el extremo de la derecha. ¿Cuándo se usa esto? Esto generalmente lo podemos aplicar cuando trabaja la gente, por ejemplo, o es una cota como con poco espacio, podemos hacer este tipo de, utilizar esta representación. No me sirve esa, me sirve la otra. Bueno, vamos a trabajar y voy a anular la de la derecha y va a quedar representada únicamente la de la izquierda. Esto es para casos excepcionales. No se olviden, por favor, que todo tiene que ser la representación gráfica usando AutoCAD y respaldado o fundamentado con lo que son las normas IRA. Ahora, ya hemos definido la línea de cota. Ahora vamos a definir las líneas de referencia que serían los extremos, estos que tenemos acá. Yo en alguna oportunidad o en algún momento pueden encontrar que se llama línea auxiliar de cota o línea de referencia. También podemos establecer por color y lo lógico sería acá que si yo estoy trabajando con una línea en rojo, bueno, las líneas auxiliares tienen que ser igual, pero para los fines del ejercicio y que puedan notar la diferencia, le vamos a dar otro color. También puedo modificar de manera separada o darle las características, ya sea la línea de referencia 1, le doy un tipo de línea, por ejemplo, y fíjense que se cambió todas las líneas que hacen referencia o que están comprendidas dentro de esto, ¿no? Y si también podemos hacer en el otro caso la otra línea de referencia, vamos a trabajar con la otra, bueno, no se nota, pero hace referencia a esta otra extrema. El grosor, si tenemos que dejar una línea sola de referencia o auxiliar o dejamos la otra, según a nuestro criterio. En este punto o en esta sección, ya o en esta pestaña, hemos modificado lo que es el tema de líneas. Dentro de lo que es cota, esto es una cosa muy irreal, ¿no? Por favor, esto no se tiene que tomar así, pero lo uso a los fines de que sea más didáctico y comprendan qué es lo que vamos modificando para que vayan identificando cuáles son las líneas de referencia que vamos cambiando. Fíjense que en la otra pestaña, dentro de cómo estamos dando el estilo a nuestra cota llamada sistema, podemos modificar y podemos dar las características a los extremos de la cota. ¿Me puedes bajar un poquito el aire? Me estoy helando acá, me pega en la cara. Entonces digo, puedo modificar estos extremos, ya sea el primero o el segundo. Cuando dice primero, si yo toco el desplegable, tengo una serie de opciones que yo puedo elegir para reemplazar, en este caso, que está acá, el tema de lo que es la flecha. Nos vamos a volver acá, porque acá no hemos apagado. No, cambiamos la forma. Listo. Entonces, si yo acá hago este desplegable y digo que ahora quiero que sea una línea oblicuo gruesa, fíjense que ha cambiado la flecha por una línea oblicua gruesa. ¿Se acuerdan que cuando vieron el tema de cota, podíamos hacerlo con flechas, con líneas a 45 grados, con un punto lleno, ennegrecido, etcétera, etcétera, pero supuestamente creo que habíamos hablado que adoptábamos que nosotros íbamos a trabajar con la flecha. Tanto para uno como para otro, podemos modificar y podemos dar en un extremo una línea 45 grados y en el otro lado le vamos a dar una línea ennegrecida, un punto ennegrecido.
Podemos modificar, en este caso, les da la opción de modificar el tamaño de la flecha, si es más grande o más chica, pero no se olviden que siempre la norma establece que la flecha tiene que haber una proporción y una relación entre lo que es el alto de la flecha y el espesor, ¿sí? Por lo tanto, eso no lo vamos a modificar. Luego podemos ubicar lo que es y dar las características de lo que es el texto, ¿sí? El texto sería la cota propiamente dicha. Y ahí también vamos a optar por modificar el estilo del texto. Si yo en esta flecha cliqueo y no lo tengo, puedo buscarlo en esta sección, ¿sí? Que tiene un cuadrito con líneas de punto, en donde voy a buscar el estilo de cota, perdón, de texto que yo decida adoptar. Dentro de esto tenemos toda la serie de tipografías o tipos de letras que nosotros vamos a poder aplicar, donde nos permite modificar la altura, nos permite modificar si queremos que sea inclinada, la relación para que esa letra o ese texto tenga un espesor en relación a lo que es el alto, ¿sí? Y en la izquierda, en esta ventana de la izquierda, les permite a ustedes poder tener una visualización de lo que están definiendo. Por poner otro, fíjense cómo va cambiando, o ponerle que esté a 25 grados y va modificando o haciendo una vista pre. Pero esto es a los fines de un dibujo que no sea técnico, ¿no? Porque el técnico es básicamente el Arial normal, habíamos definido nosotros alturas de texto para letras mayúsculas, minúsculas y números, con sin un ángulo, sino que trabajemos a 90 grados, o la norma permitía o establecía o reglamenta que podemos trabajar también a 75 grados. Las otras pestañas que ustedes ven en este lado, que habla de ajustes, unidades de tolerancia, unidades alternativas, hace referencia cuando trabajamos con otras unidades que no son los milímetros. Y podemos definir según la complejidad del trabajo que estemos haciendo. Pero bueno, no lo vamos a ver. Si yo doy a aceptar acá, y vuelvo a cerrar, fíjense que dentro de esta ventana me ha creado o aparece ya el nombre que yo le di que se llama sistema. Ya está creado ahí. Entonces voy a cerrar acá y se supone que tiene que estar cargado dentro de lo que sería el tema del estilo de cota. Entonces, si yo ahora tuviese que acotar el diámetro de este, fíjense que ha salido ya como yo lo había determinado, porque estoy utilizando el estilo de cota que se llama sistema. La cota propiamente dicho no se ha modificado, sigue la misma altura, el mismo color, el mismo tipo de letra, por lo que acabo de decir. No lo modifico porque ya queda por norma. Lo mismo pasa si tuviésemos que acotar acá uno de los lados del polígono. Fíjense cómo utiliza lo que nosotros habíamos modificado. Esto en referencia a lo que es cota. ¿Hay alguna pregunta? Sí, bueno, profe. Bueno. Hola, bien. profe. Recién llegué. Hola. Disculpe la tardanza. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estábamos viendo todo lo que hace referencia a texto y acotación hoy. Vamos a arrancar con eso. Bueno, y en cuanto a texto, fíjense que yo puedo ingresar dentro del mismo grupo de lo que es las cotas, tengo la opción de lo que es el texto. Si yo cliqueo en esta flecha, me va a dar unas opciones o me da la posibilidad de que yo puedo trabajar como una sola línea, ¿sí? O que puedo escribir palabras por palabra. En este caso, vamos a elegir una sola línea y si leemos en el cuadro de
del diálogo que nos hace referencia la barra de estado, nos pide que digamos a partir de dónde vamos a comenzar a escribir este texto. Le demos un nombre a esto, por supuesto, a partir de acá. ¿Cuál es la altura? Yo digo que es 2,5, ¿sí? Con una rotación vamos a trabajar a 90 grados. Y a partir de ahí me ha generado a mí esta ventana, que si yo comienzo a escribir, y le llamemos vista principal, ¿sí? Ha escrito este texto en donde yo he definido o yo le indiqué al programa que vaya ubicada ese texto. Por supuesto que si yo a esto cliqueo 2 veces sobre este texto, me da la posibilidad de que yo pueda borrarlo, pero también tengo la posibilidad de modificarlo. De la misma manera, habíamos ido a, nunca me queda, acá, en formato, en donde puedo modificar el estilo del texto, que un poco lo vimos, donde es la parte de cota, y elegimos qué tipo de letra, la altura, inclinación, etcétera, etcétera, o podemos crear una nueva o modificar la que estamos trabajando. ¿Se entendió hasta ahí, cierto? Bien. Yo creo que con ustedes habíamos visto también todo lo que era perdón, me interesa ver este tema del degradado, ¿también lo vimos o sombreado? Yo no lo anoté porque tengo esa duda. Sí, lo vimos ustedes. ¿Eh? Sí, lo vimos ese tema de Sí se vio, perfecto. Bien, vimos prácticamente todas las herramientas de dibujo, ¿cierto? Sí, casi todo. Bien, bueno. Otro de los temas que me interesa mucho que ustedes sepan manejar o que lo tengan, que conozcan por lo menos, habla con el tema de lo que es impresión. Fíjense que yo acá voy a dibujar una serie de elementos para que tengamos cómo trabajar. Un ratito. Bueno, parece que este es muy grande. Bueno, ahí hemos dibujado un poco estos elementos, ¿no? Una vez que tenemos dibujado esto, vamos a considerar nosotros que para el momento de impresión vamos a trabajar con lo que se llama las ventanas dinámicas. ¿Qué significa esto de la ventana dinámica? Fíjense que en la parte inferior izquierda tenemos una serie de pestañas en donde habla de lo que es modelo, ¿sí? Esto de modelo sería nuestra área de trabajo, nuestro dibujo en AutoCAD. Pero si yo voy a lo que sería presentación, me va a presentar a mí de tal manera un formato de una hoja en la cual está inserto mi dibujo. Pero resulta que esto es una hoja que no está definida, que no está demarcada, que no tiene un margen ni tiene un rectángulo, un rótulo en el cual yo quiera dibujar. Entonces, es importante que nosotros definamos nuestra área de trabajo, cómo va a quedar terminado para que al momento de la impresión sea lo más claro y quede lo más preciso posible. Yo no sé si acá tengo una serie de...
Denme un segundo. Entonces, yo acá, ¿qué tendría que poner? Yo tengo una carpeta que no la tengo abierta en este momento, el tema de bloques, y que tengo dibujado ya lo que sería un formato y lo que sería un rótulo, ¿sí? Entonces, si yo al momento de insertar mi rótulo y mi formato, que ya lo tengo como bloque, voy a definir a dónde va a estar ubicado dentro de lo que sería esta hoja. No me lo activa, no sé por qué, porque no lo estoy viendo acá. Vamos a buscarlo. ¿Ves? Que no sé por qué no me lo está tomando. Tendría que aparecer directamente dentro de lo que son los bloques. Bueno, ya lo vamos a resolver. Pero, ¿qué pasa? Yo acá voy a poner, a ver acá, si lo tengo. No. Tendría que tener acá yo un bloque que se llama rótulos y formato. Bueno, una vez que definimos esta área de dibujo o esta área de trabajo, debemos definir nosotros una área donde va a quedar inserto nuestro dibujo centrado en esta hoja. Para eso, yo voy a escribir acá lo que se llama ventana, y ahí aparece la herramienta, fíjense en abajo. Ventana. Y una vez que aparece, pongo ventana, le doy enter, aparece este desplegable. Este desplegable es por defecto, así que acá solamente vamos a dar a aceptar, en el cual nosotros vamos a decir que vamos a trabajar con una ventana desde este extremo hasta este extremo, en donde fíjense que aparece esa ventana dinámica. Yo he definido esta área donde va a estar ubicado ese dibujo que yo lo había hecho en la pestaña de modelo. Pero cuando yo aparezco, por supuesto que esto está re grande, que no se ve, quedan fuera de los márgenes de lo que sería mi formato y mi rótulo, que no lo puedo insertar, no sé qué pasa, que el bloque no aparece. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a la parte inferior, en esta parte de la pantalla, donde dice papel. Si yo selecciono el modelo de papel, me aparecen otras herramientas. Estas herramientas que dentro de lo que es mi área de dibujo, me ha permitido definir lo que serían otras herramientas. Entonces, si yo esto lo alejo y utilizo esta herramienta del encuadre, me permite decir, bueno, acá queda centrado. Queda centrado en la medida que yo estoy trabajando, dentro de mi hoja, que al momento de la impresión esto tiene que quedar lo más representativo posible, que voy a tener que utilizar el campo gráfico. Recuerden que acá abajo iría todo lo que es el rótulo. Por lo tanto, voy a buscar una escala que me permita a mí trabajar de manera correcta y ubicar este dibujo. Ahora bien, una vez que yo he centrado y he definido el área a donde va a quedar mi dibujo, debo hacer algo para que esto no se mueva, porque si esto que ya lo ubiqué, yo muevo el mouse, miren, muevo la ruedita o el scroll del mouse, se me va cambiando, cambia la escala, cambia de posición. Entonces, ¿qué debo hacer acá? Voy a generar, fíjense, sigo trabajando acá en el margen inferior derecho, esto que se llama bloquear la ventana gráfica. Si yo activo de color azul, ahora sí, es como que me permite fijar este dibujo, y yo acá, por más que mueva el scroll, ahora voy a hacer zoom de toda la lámina, pero el dibujo no se modifica. ¿Se entiende hasta acá?
o volvemos a de nuevo. Esto es a los fines, o esta herramienta, estos pasos que yo les estoy mostrando, permiten fijar, definir nuestra área de impresión. ¿Hay alguien ahí o se fueron? ¿Se me cortó internet? No, sí se la escucho, profe. Ah, bueno. ¿Hay alguna duda sobre esto o sigo? No. O no entendieron nada. No tengo problema, lo vuelvo a repetir. Yo estoy intentando seguirla desde mi ¿Lo puede compu. volver a repetir, profe? Porque Sí, por supuesto. Sí. Vamos de vuelta. Dijimos que ahora vamos a ver lo que se llama el trabajo en ventanas dinámicas. ¿Qué es la ventana dinámica? Es esta parte o esta pestaña que me da la opción el programa en el margen inferior izquierdo, al lado de modelo. Yo tengo otras pestañas, fíjense que dice presentación 1, presentación 2, y si toco esta flecha me puede aparecer una tercera, etcétera, etcétera. Entonces, yo en este modo que les estoy mostrando, es como si ya tuviera la hoja, o voy preparando mi hoja al momento de imprimir. ¿Imprimir qué? Lo que está dibujado en la pestaña modelo. Entonces, yo esto lo voy a configurar, si se quiere la palabra, dentro de la hoja. En este caso, fíjense que yo acá, ¿qué hago? Lo primero es insertar lo que sería, a ver, hay una manera de trabajar de manera ordenada, así como hablamos de que las capas me permiten a mí trabajar de manera ordenada porque voy guardando en cada una de esas capas los diferentes elementos que yo considero. Por ejemplo, dijimos que en una capa guardábamos todo lo que era arista visible, en otra todo lo que era eje, en otra capa guardábamos cotas, en otra capa podemos guardar texto, etcétera, etcétera. También es importante tener dibujado lo que se llaman los bloques. No sé si escucho a alguien nombrar. Los bloques son como diferentes elementos que yo ya los tengo dentro de mi biblioteca. Así como tengo todas las líneas posibles que me permite a mí usar la norma IRAN, yo puedo dibujar, en el caso de los electrónicos, un capacitor, un toma, una llave de luz, una representación de un timbre, todo lo que hace la referencia de todas las simbologías eléctricas, ¿sí? Las dibujo, se convierten en bloques, es como que ustedes lo generan como una figura de ustedes, y eso se va guardando en una biblioteca o en una carpeta dentro del programa. Entonces, cuando ustedes necesitan trabajar con un circuito, no lo tienen que estar dibujando cada vez que ustedes lo necesiten. Lo tengo guardado, lo tomo de la carpeta y lo inserto. Esto vamos a tratar de ver en la próxima clase, si es que podemos ver el tema de lo que es crear o generar un blog. Entonces, yo como ya sé cuáles son las cosas que utilizo a diario, tengo dibujado en bloque un formato de lámina, un rótulo, entre otras cosas. Entonces, cuando yo voy a trabajar y preparar todo para el momento de imprimir, de que la profe les va a pedir que este trabajo sea entregado en un formato determinado para la impresión y listo, vamos a poner el bloque de lo que sería el rótulo. No se preocupen que lo vamos a ver en la próxima clase para solucionar el tema de por qué no puedo insertar el bloque. Y luego que insertamos, que hemos definido nuestra área de impresión, que ya tengo el formato y tengo el rótulo, falta que aparezca cuál es el trabajo.
Es decir, yo necesito que ustedes me digan dónde está el dibujo, porque no es solamente el formato. Entonces, en la barra de estado, voy a colocar la palabra ventana, tal cual el nombre lo dice. Voy a darle Enter y me va a aparecer este desplegable. Este desplegable que me permite a mí configurar esa ventana dinámica que yo necesito al momento de preparar mi trabajo. Le doy, no elijo nada porque esto todavía es como para otras etapas o procesos o con otras herramientas, no quiero complejizarlo porque estamos viendo lo básico, le damos nada más que aceptar. Y una vez que damos a aceptar, voy a decir que mi dibujo, el programa me lo ubique, que el programa lo delimite dentro de lo que sería estos extremos, de lo que sería la hoja. Tomo esta ventana, inmediatamente aparece ese dibujo, me permite verlo, el dibujo que está en el espacio modelo. Pero ¿qué pasa? Fíjense, supongamos que la línea de trazo que aparece ahí es el formato. Obviamente que ese dibujo está fuera del formato o el área de dibujo. Entonces, vengo al margen inferior donde dice papel y aparece una serie de herramientas más que estaban ocultas y acá en la hoja aparece una serie de información que es como si estuviéramos viendo el espacio modelo. A partir de ahí, yo puedo, con lo que sería la herramienta de encuadre, ubicar este dibujo donde yo decida. Pero resulta que me parece que está quedando muy grande, no calza. Entonces, ¿qué hago? Voy a elegir o voy a mover el scroll del mouse, que es la ruedita, y me permite o ver en detalle, miren, vamos a hacer dos cosas. Si yo muevo el scroll, llega un punto que solo puedo ver la circunferencia, por decirles algo. Yo quiero que se vea eso nada más. ¿Sí? Entonces, voy a elegir una escala 1 en 1 en donde vamos a trabajar únicamente con esto, pero si yo sigo moviendo el scroll, se mueve el dibujo. Yo lo que necesito es que esa parte de la circunferencia me quede fija, que no se mueva, porque eso es lo que quiero ver, mostrar, porque justo esto es una cañería para lo que sería la fibra óptica del trazado dentro de la UTM. Entonces, lo debo de fijar de alguna manera. Por eso, en el margen inferior hay un candado que me permite cerrarlo y por lo tanto fija el dibujo y lo bloquea, como dice ahí. Si yo lo selecciono, cuando está en azul, ahora por más que yo mueva el scroll, solo va a hacer zoom toda la lámina, pero el dibujo adentro no se mueve. ¿Puedo hacer la otra parte? Claro que sí. Me voy a otra presentación. Esto lo voy a borrar porque no es así. Y voy a poner de nuevo ventana. Le vamos a dar Enter. Voy a aceptar y voy a decir que encuadre desde este margen hasta este otro. Y acá aparece de nuevo el dibujo. Pero acá ya quiero que muestre todo lo que es el dibujo que yo ya hice. Lo voy a centrar. Una vez que está centrado, considerando que acá en la parte inferior va a ir el rótulo, le voy a poner que quede fijo para que no se mueva. Y tengo dos formas de ver el mismo dibujo. Acá lo veo completo. Y en lo que es la presentación 1, solamente veo una parte. Pero está en condiciones de imprimirse en parte ese trabajo que está dibujado en el espacio modelo. Esto es re práctico para que no haya ningún inconveniente al momento de lo que son las impresiones. Entonces, ¿qué me falta en esta parte?
guardarlo, ¿sí? Como un PDF y guardarlo para el momento de la impresión. Miren, ¿cómo hacemos? Nos vamos, por supuesto, a donde dice trazar, que es el logo de la impresora, y se va a aparecer este desplegable. Este desplegable que me va a permitir definir, en este caso, cuál es la impresora que yo voy a usar, cualquiera de las que ustedes tengan en casa, pero yo ¿qué sugiero? Trabajemos con esta que dice DWF6, ¿sí? Voy a seleccionar, y una vez que yo selecciono acá, voy a definir el tamaño de papel. El tamaño de papel va a estar referido, si tengo a lo que yo voy a trabajar. Yo siempre recomiendo, porque funciona, se adapta con cualquier tipo de papel, a lo que se llama la ISO Full A3, pero que trabaja con el 297 y el 420, que es lo que usamos a diario nosotros, ¿no? Elijo el tipo de papel y acá donde dice trazado, ¿cuál es la área que yo voy a trazar? Voy a elegir dentro de esta sección lo que se llama ventana. La ventana me va a permitir a mí decir que yo quiero que imprima o que se imprima desde este extremo hasta este extremo. Una vez que yo defino de dónde a dónde o cuál es el área de impresión, va a aparecer una vista preliminar de lo que sería, cómo queda al momento de impresión. Fíjense que en este caso, partiendo de los 297 por los 420, mi área o mi dibujo va a quedar en el margen superior izquierdo. No es lo que yo quiero, porque no va a salir así, porque me va a quedar una parte de la hoja sin uso, mal presentado. Entonces, ¿qué hago? Voy a centrado del trazado. Fíjense, si yo toco ahí, se va a modificar esto, con la vista preliminar. Entonces me está centrando el dibujo con el área, con respecto a la hoja. Las escalas que nosotros vamos a trabajar también las podemos definir en esta área, ¿sí? En donde yo puedo poner que ajuste la escala según el tamaño de papel y me ocupa todo el área de dibujo, todo el área de papel, o voy a elegir acá una escala según lo que nosotros necesitemos trabajar. Electrónica siempre va a trabajar con escalas de ampliación, dado al tipo de representaciones que ustedes utilizan, porque trabajan con piezas muy pequeñas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Hay una vista preliminar. Si yo coloco acá, esto va a ser la manera en que va a salir o va a quedar terminado mi trabajo. Ya lo tengo, bueno, no hay error, no hay manera de que mi impresión quede desubicada o quede mal hecha. ¿Esto es lo que quiero? Sí, doy escape, vuelvo a la pantalla que yo estaba, pero ¿qué pasa? Yo acá también puedo definir los tipos de trazos que va a usar ese plotter. ¿Qué es el plotter? El plotter es una máquina que se llama, que viene de ploteo, porque los planos, cuando uno imprime un plano, no dice impresión de plano, sino dice ploteo de plano, porque pasa por esta máquina, una máquina que tiene un sistema, hay diferentes, muchos modelos, pero funciona con un rodillo, ¿sí? Ese rodillo tiene un rollo de papel y tiene un brazo computarizado en donde tiene cargado diferentes trazos y esos trazos se conectan a un sistema de tintas, ¿sí? Que van imprimiendo de manera según como nosotros le demos la orden. Si los que van en color rojo van a ser todos con líneas de trazo y el espesor, que eso lo definíamos en el tema de cuando elegíamos la capa,
lo que está en amarillo, lo que está en verde, lo que va a ir en magenta, etcétera, etcétera. Entonces ese plotter le tengo que decir yo cómo quiero que me imprima mi trabajo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a configurar en esta sección cómo va a ser el trazo de mi trabajo. Entonces me voy a este desplegable. Yo acá ya tengo cargado unos cuantos trabajos. Entonces vamos a ir directamente al último donde dice nuevo. ¿Sí? Aparece este desplegable. Y una vez que aparece esto, vamos a decir que comenzamos desde el principio. Vamos al siguiente. Esto me permite, por supuesto, ir configurando cuáles son los estilos de trazo que yo voy a definir. Le voy a dar un nombre. Pongamos práctica, le llamemos nada más. Esa práctica ya tiene ese nombre que es el trabajo que teníamos visto nosotros. Y acá vamos a editar los estilos de trazado. Si yo toco este botón, me aparece este desplegable. Este desplegable que me permite a mí definir en lo que son los estilos y los colores, ¿sí? Entonces yo digo que todo lo que está en rojo, que use ese color para cada objeto, y bueno, hay una serie de herramientas que no vienen al caso porque tenemos un dibujo muy simple, pero sí le vamos a llamar que sea un grosor. Vamos a definir grosor. Por ejemplo, le pongamos exageradamente 8. Vamos a hacer esto. Lo que pasa es que no tengo guardado. Bueno, vamos a usar solamente esto. Y acá va a trabajar con color rojo. Dijimos que sea rojo. Vamos a guardar y vamos a cerrar. Vamos a finalizar. Fíjense que acá ya lo tengo guardado, que se llamaba práctica. Volvemos a tener una vista preliminar y no lo tomamos. ¿Por qué no lo tomo? Porque el dibujo no está guardado en las capas. Entonces, esto habla de que para cada vez que tenemos que hacer un dibujo, hay que organizarlo por capas para que todo quede guardado, definido los tipos de líneas, los colores, etcétera, etcétera. Pero a los fines esto, lo que me interesa es que ustedes vean que en esta sección es donde ustedes definen los tipos y tipos de de líneas, espesores, tiene que coincidir con lo que tienen guardado en la capa, y colores, y acá también es importante cómo va a estar la hoja que ustedes usan, sea vertical u horizontal. Vemos esta vista, decimos que sí, que esto es lo que nosotros queremos, le damos a aplicar a la presentación, porque si no elegimos esta opción, el programa no va a cargar todo lo que nosotros venimos definiendo, no va a cargar las características, y damos a aceptar. Una vez que le dimos eso, bueno, buscamos dónde vamos a cargar, yo voy a poner acá en mi escritorio, la terminación, ojo acá, qué tipo de archivos va a ser. En este caso, yo lo tengo en este programa, que es, generalmente búsquenle por el lado del DWG, y le pongo guardar. Ya está guardado en mi escritorio. Pero también cuando uno envía un trabajo, eso lo aprendí, aunque no lo crean, porque hace un mes que terminé una licenciatura en AutoCAD, que hoy en día los profesores dicen que es muy importante que todos los trabajos de AutoCAD se guarden de dos maneras o con dos extensiones. Una que es el WG, el DWG, que es el de dibujo, y en PDF. ¿Qué permite el PDF? El PDF permite que lo pueda abrir cualquier versión, cualquier máquina que no sufra modificaciones, queda una copia para ustedes, es decir, tiene cuestiones de seguridad. El PDF es simple. Voy a donde dice AutoCAD, pongo guardar como, y me va a dar dos opciones. Lo puedo poner dentro de
de mi escritorio y acá busco la terminación que no estaría, no lo puedo guardar porque esta no me da la opción, y si no, la otra manera, vuelvo al icono de la impresora, y acá, donde habíamos elegido un tipo de impresora, vamos a buscar el formato que se llama PDF. Fíjense que aparece como DWG, TO, PDF. Voy a seleccionar este. Ya tengo definido el tipo de papel en el cual va a ser el PDF. Voy a elegir nuevamente la ventana y digo que sea desde acá hasta acá. Veo una vista preliminar, un poco lo que estábamos hablando, solo que acá no me queda margen, por lo tanto no es correcto esto. Elegimos otra ventana y vamos a trabajar desde este extremo hasta este extremo. Hacemos una vista preliminar y ha cambiado. Digo que sí es esto. Le pongo a aplicar a la presentación y le doy a aceptar. Lo guardo en mi escritorio y cuando voy a mi escritorio, acá ya dice PDF. Pongo guardar y se va a abrir una presentación. No sé si la están viendo, creo que no, porque tengo que dejar de compartir para que ustedes vean y ahí me muestra el programa inmediatamente cómo queda en PDF. Ahí está. Esto en general, sé que es mucho, sé que hay muchos pasitos, pero esto me interesa que lo tengan incorporado, el tema de lo que es la impresión. ¿Para qué? Para que en próxima clase vamos a ver lo que es el tema de bloques y ahí vamos a poder hacer el otro trabajo, o completarlo, incorporando o insertando bloques. ¿Preguntas? Yo por mi parte no, profe. Esto que acabamos de hacer, obviamente, que no modifica lo anterior. Es decir, sigue estando el modelo, fíjense, en el espacio modelo, sigue estando la presentación 1, no se ha cambiado. Así que esto no modifica nada, solamente, como yo les dije, es a los fines de la presentación. Pero acá pasa algo, miren. ¿Qué pasó acá? Se modificó. Yo puedo borrar también desde el espacio, desde la ventana dinámica y hacer algunas modificaciones. No aparece el círculo acá ya. Yo lo he modificado desde este espacio. Y si voy a la presentación 2, tampoco va a estar el círculo. Se puede modificar. ¿Se entiende? Si no necesariamente tengo que volverme al dibujo y modificar. A pesar de que esto ya no se mueve, que está fijado, que solamente está ubicado y está centrado. Entonces, todo lo que estuvimos trabajando es para preparar únicamente para el momento de lo que es la impresión. Bueno, me parece que es como más que suficiente con el tema de las herramientas. La próxima clase vamos a trabajar con lo que es bloque, insertar bloques y vamos a ver si puedo mostrarles algo de lo que es un dibujo isométrico y nada más. ¿Para qué? Para que ya veamos en la próxima clase al cierre el ejercicio de la lámina que van a hacer en AutoCAD para completar los trabajos prácticos. Se los voy a preparar y se los voy a presentar en la próxima clase. Profe, ¿algo para agregar usted? ¿Necesita? Está muteado, profe. No se escucha, profe. Estás muteado. Ahí estoy. Recién salió mi hija, así que a los gritos. Está bien. Bueno, yo creo que los chicos son los que tienen que
que al sacarse todas las dudas, aprovechen ahora, este es el momento, o sea, no se queden con dudas, porque bueno, después, AutoCAD, digamos, es simple, pero si uno lo tiene que estudiar por sí solo, es como que se complica un poco. Es importante, digamos, que ustedes interactúen entre ustedes también, ¿no? Porque por ahí uno sabe más de una herramienta, otro de otra, y así, más con lo que la profe le está enseñando, me parece que tienen ya los elementos como para hacer un buen trabajo. Nada, básicamente es eso, digamos, recomendarles que practiquen mucho. AutoCAD es eso. Y es un programa inmenso, ¿no? Es un programa que uno nunca termina de aprender. Porque, bueno, también tiene que ver, digamos, con que tiene tantas herramientas que cada profesión toma lo que necesita de AutoCAD. Bueno, hay, qué sé yo, los diseñadores industriales. Sin duda que ellos utilizan otras herramientas y otras cosas de modelado que nosotros, los arquitectos, los ingenieros, no los utilizamos. Así Ni que, los bueno, ingenieros utilizan otra cosa. los ingenieros, sí, los ingenieros electrónicos, por ejemplo, bueno, ya todos son modelados, digamos, los que ellos, casi todos los programas que utiliza electrónica son con, digamos, con la base de AutoCAD. Nada más que van modelando circuitos, digamos, ¿no? Tienen esa posibilidad. Así que nada. Estaba mirando el chat. Maxi, ¿pudiste entrar a la parte de presentación? Margen inferior izquierdo, dice modelado. Acá muestro. Tiene que aparecer unas flechitas acá donde aparece modelado, presentación 1, 2. Sí, profe, reinicio el programa y ahí me dejo. Bien, buenísimo. Yo sé que con ustedes solo tenemos 4 clases nada más y ya tenemos una menos porque yo no dicté una clase. Tenemos muy poco con el tema AutoCAD. Hay muchísimos tutoriales dentro de lo que es el YouTube que pueden consultar, pero por ahí, como no van a saber decir cuál es el más apropiado, por ahí les puedo sugerir que pongan herramientas básicas para AutoCAD o por herramientas, cómo trabajar la herramienta, por ejemplo, desplazar, recortar, alargar, polígono. A veces suelen haber tutoriales cortos para que ustedes puedan guiarse y sacar las dudas. Con respecto a lo que pregunta Maxi, en cuanto a cuándo, como dice, hasta cuándo tenemos para mandarle los trabajos prácticos corregidos. Yo voy a decirles lo que acabo de mencionar hace un ratito. Nos quedan 2 clases, si mal no recuerdo. Hoy es 27. Nos queda la clase del 3 y la clase del 10, considerando que el sábado 14 termina el cuatrimestre, por lo tanto se acabó el año. Entonces nos quedan 2 clases. Hasta el 14 sería lo ideal que cerremos, que terminemos, que presenten todos los trabajos, porque a lo sumo podremos dar una semana más hasta el 21. Y digo, ¿por qué tal vez? Porque tengo entendido que desde la Secretaría Académica se estaba por extender la presentación desde las cátedras de la lista de los alumnos regulares o promocionados. Entonces, si a nosotros nos extienden como cátedra una semana más, bueno, ustedes van a estar ahí también con ese beneficio, que no sería lo bueno para ustedes porque no sé si están como muy atrasados o cómo están con respecto a la entrega de los trabajos, pero ahora hay que sumar este. Si les parece, podemos hacer lo siguiente. Yo en el transcurso de hasta antes del martes les puedo mandar el trabajo práctico de AutoCAD para que ustedes lo vayan viendo, lo vayan planteando y si es que surgen dudas, lo vemos el próximo martes. ¿Les parece? Que sería el trabajo práctico número 5. Bien, bien. Por eso, entonces, yo se los voy a mandar
En la guía teníamos una serie de ejercicios, profe, ¿no? Sí, sí, hay una serie de ejercicios ahí. Los ejercicios tómenlo, dados los tiempos, dado la pandemia y todo lo demás, vamos a tomarlo como ejercicios, pero el trabajo va a ser uno solo, no todos esos que aparecen ahí. ¿Estamos? ¿Se entendió? Si es bueno que vayan practicando con lo que están en la guía. No la tengo a mano, pero tendría que verla. Por ahí se elige uno solo. Se elige uno de esos y ese va a ser el que se va a presentar. Bueno, si no hay preguntas, si no hay dudas, seguimos hablando como medio monólogos. Por favor, que vuelva la presencialidad porque esto me está matando. Les voy a hacer un comentario al margen de todo esto, pero que tiene que ver con el sistema de representación. Voy a compartir con ustedes en el grupo de WhatsApp la invitación para una jornada que se llama dibujo. No me acuerdo. Bueno, se va a dar una charla sobre lo que es la representación gráfica para el uso de los arquitectos y los ingenieros. Una cuestión que me parece muy interesante, reforzando, se llama dibujatorio, ¿sí? Son 3 arquitectos que en base a la experiencia que ellos dictan sistemas de representación en la Escuela de Arquitectura, van a hacer una charla muy interesante. Al que le interese y pueda ampliar sus conceptos con respecto a lo que es el croquis, a lo que es el dibujo. Para nosotros los técnicos o los especialistas en este tema, como ingenieros, arquitectos, diseñadores, es dibujo técnico, por supuesto, puede participar, es libre y va a ser por Google Meet. Es el jueves a las 19 horas. Te los voy a compartir por el grupo de WhatsApp. No es obligación, por supuesto, es comentario y el que le interese. Información general. Nos vamos a conectar entonces el próximo martes. Bueno, profe. Chau, profe. Estamos hablando, profe, por favor. Que estén muy bien. Nos vemos, profe. Que le vaya bien. Hasta luego, Esteban. Buenas tardes. Buenas tardes para todos, nos vemos.